¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya. Bien, estamos en la hora. ¿Me escuchan? Sería bueno que para partir prendan el video, por favor, los que puedan. Para poder saludarlos, básicamente para eso. Supongo que están todos bien. ¿Están todos en cuarentena o hay algunos que están liberados también? Bien, lo que vamos a hacer en esta sesión, vamos a entregarles la tarea que se les va a entregar el profesor Sebastián Paredes. Vamos a partir entregando la tarea. Luego vamos a hacer una presentación muy breve de los temas que implican la tarea. En eso nos vamos a demorar, yo pienso, alrededor de 40 minutos, 50 minutos. Y después de eso nos vamos a dividir en 8 secciones, que entiendo que Cristóbal ya les envió. O sea, 6. Sí. 6, perdón. Son 6 secciones, más o menos de 8, 7, 8 personas cada una, y vamos a revisar de manera particular cada uno de los proyectos en desarrollo, cada uno con un ayudante o un profesor. ¿Paredes está en línea? Vamos. Sí, sí está. Bien, le vamos a pedir a Sebastián que parta con la presentación de la tarea. Sebastián. ¿Aló? Adelante. Sí. Felipe, ¿puedes compartir el video? Sí. O sea, que yo no puedo compartir pantalla, porque me tienes que dejar compartir video. Intenta ahora. ¿Se está viendo? Sí. Ya. Hola a todos. Voy a leer la tarea 4. Traducción material. Lo que están viendo acá es la planta y una foto de la maqueta para la casa familia, un proyecto no realizado de Frank Gehry. Son aquellos a partir de los que se desarrollará una nueva, la simplicidad de la estructura, la claridad de los medios tectónicos, la pureza del material se convierten en los padres de una nueva belleza. Esto es de Mies van Rohe, en ¿Qué sería el hormigón armado y el acero sin el vidrio reflectante? Un artículo que publicó. Introducción. Entendiendo la instancia del taller como un laboratorio donde comparecen tanto un trabajo práctico como reflexivo, los ejercicios o experimentos, si se quiere, de esta primera etapa nos han permitido explorar nociones de orden, relación entre partes y propuestas de recorrido con un cierto nivel de abstracción, lo que permite poner en segundo plano otras características del proyecto para tener una lectura clara del aspecto al que se quiere hacer énfasis en cada ejercicio. Sin embargo, siempre existe un vínculo indisoluble entre estas distintas partes que afectan el total y que esperamos se tenga presente al momento de desarrollar los encargos. Al mismo tiempo,
tiempo, la atención y precisión en la representación de estos aspectos es fundamental, tanta planificación y estrategia como en las ideas que se quieren proponer. Bajo la premisa anterior, esta semana queremos explorar una variable que acerque los proyectos a una dimensión constructiva y estructural, una traducción material que ponga a prueba las intenciones del proyecto, que reafirme o reformule los temas previamente vistos y que entregue una nueva capa de información. Se busca pensar acerca de cómo el proyecto llega al suelo, cómo se estructuran sus muros, cómo se apoyan o separan los distintos elementos, cómo se construyen las distintas perforaciones, etc. Podemos describir este ejercicio y su relación con las tareas anteriores al referirnos a la maqueta del proyecto de la Casa Familien, de Frank Gehry. Distintos volúmenes de geometrías reconocibles que fueron despojados de partes de su recubrimiento, dejando la estructura de madera tipo balloon frame a la vista, revelando su claridad constructiva. Un poco la imagen que veíamos acá, que se podría hacer una analogía con los ejercicios que hemos realizado y que queremos que esta dimensión constructiva aparezca y sea súper evidente. Acá hay otro ejercicio que son maquetas de los proyectos Casa Pantalón y Casa Gallinero del arquitecto Eduardo Castillo. Encargo. Como se ve en los ejemplos, revisar la estructura permite pensar en cómo las cargas del proyecto llegan al suelo y cómo estas fuerzas se expresan formalmente, dándole un carácter expresivo. El encargo de esta semana busca que, considerando las correcciones a realizar, se integre esta dimensión constructiva. El proyecto se debe representar como una estructura de madera tipo balloon frame que considere piezas de madera de 2 por 4 pulgadas de sección y largos comerciales de 3 por 2 metros, como su elemento base para las distintas partes del sistema: soleras, pies derechos, cadenetas transversales, etc. Lo anterior implica desarrollar un sistema de apoyos exterior que deberá regirse por una grilla modular de 1,20 o 1,80. Un envigado de piso, donde como consideración una pulgada debería salvar 1 metro de luz entre apoyos, muros compuestos por soleras, pies derechos, cadenetas con piezas de 2 por 4 pulgadas, los pies derechos deben estar distanciados un máximo de 60 centímetros, las ventanas o perforaciones se estructuran específicas, alféizar, jambas, dinteles, que tendrán la misma sección de 2 por 4 pulgadas. Cualquier elemento adicional, lucarnas, quebrasoles, etc., deberá seguir esta misma lógica constructiva. La estructura de cielo debe considerar que 1 pulgada salva 1 metro de luz entre apoyos. Disculpa, Sebastián, ahí hay que ponerle 2 pulgadas, 2 pulgadas por metro lineal. No es una, es 2. Son 2 pulgadas, o sea, si tienen que cubrir 3 metros, el elemento va a tener... si son 3 metros, son 6 pulgadas. ¿Se entiende? Y eso por 2,54. ¿Se entiende? Perfecto. Eso termina dando 10 centímetros para 3 metros. De luz entre apoyos, por lo que se pueden considerar vigas compuestas de más piezas o apoyos que permitan acortar la distancia. Acá hay una maqueta de una estructura ejemplo, que es un proyecto para la Casa Gago de los arquitectos Peso, Von, Elrichhausen. Se deben respetar las condiciones anteriores del encargo, mantener la forma cúbica de los volúmenes, debe existir una relación entre interior, figura, exterior. El patio es abierto al cielo y cerrado por muros de 300 centímetros de alto su perímetro. El ejercicio se desarrollará en el modelo de SketchUp. La entrega es individual y consiste en un modelo digital SketchUp que represente la estructura del proyecto. Planimetría. La lámina 1 es una planta del conjunto a escala 1:100, indicando la posición de los elementos estructurales, haciendo un uso correcto de ejes, cotas y niveles, como vimos en la tarea pasada. La lámina 2 son las 4 fachadas de la propuesta, mostrando la estructura a escala 1:100. La lámina 3 es una perspectiva militar de la estructura del conjunto, solo de la estructura. Imágenes. La lámina 4 son 4 imágenes digitales, de 2 vistas generales y 2 de puntos de vista representativos del proyecto, que muestren solo la estructura del proyecto en un fondo negro.
La diagramación y recursos gráficos de las láminas son parte de la propuesta, según el formato establecido. La entrega se enviará por correo el próximo miércoles 8 a las 3:30 en punto. Las consultas y acá hay una figura de una maqueta de lo que podría ser considerado como una vista general, que es un poco lo que estamos buscando de sus propuestas. Esto es del proyecto Seabird Island School de Atcow Architects. Eso. Si se fijan, esta era una tarea que deberíamos hacer en maqueta. Sería lo ideal poderla haber hecho en maqueta, pero la verdad que dadas las condiciones en que estamos en Santiago, hemos preferido hacerla digital. En todo caso, deberán explorar entonces de qué manera lograr una imagen a partir del SketchUp como la que se ve aquí en la pantalla, o bien las fotografías de las maquetas de Eduardo Castillo. Eso es un poco el producto que queremos obtener, y vamos a ver si lo podemos obtener de manera digital. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Profe, entonces básicamente hay que mostrar el esqueleto del proyecto. Exactamente, y proyectar el esqueleto, que no es tan sencillo como uno puede pensar en un primer minuto. Se van a tomar con varias dificultades, pero esa es un poco la idea. Bien, ¿puedo compartir yo pantalla, Felipe? Sí, Sebastián tiene que cerrar, pero tú ya está habilitado. Ya, Yo tengo una pregunta. adelante. Ahí cuando habla de la grilla modular de 1.20 o 1.80, ¿significa que ya la grilla de 1,5 por 1,5 o la de 3x3 ya no vale? Lo que pasa es que partimos con la grilla a partir, ¿no es cierto?, del sistema métrico decimal. Y resulta que el sistema métrico decimal no coincide con los sistemas que se usan en madera, que vienen del mundo anglosajón. En general, el OSB, el terciado, el contrachapado vienen en pies. Entonces miden 1,22 por 2,44. Vamos a tener que hacer un ajuste. Uno podría ajustar pensando en subdividir en 50 centímetros, que se aproxima a 60, con lo cual puedes mantener tu grilla a metro, y tendrías que pensar en planchas que son de 1 metro por 2, por ejemplo, y pie derechos de 2 por 4 a cada 50 centímetros. Esa podría ser una solución. O bien, en el proyecto completo, ver si se puede volver a modular a partir de la grilla, que es mucho más propia de la madera, de 1,20 por 2,44. ¿Queda claro? Sí, gracias. Bien, vamos a presentar una presentación que tiene que ver, ¿se está viendo? Sí. Vamos a partir. Sí, sí se ve. Ya. Bien, el sistema constructivo que estamos abordando, ¿no es cierto?, que es el sistema normal de madera y que ha derivado también en la construcción actualmente en volcometal. Paulatinamente la madera, que era muy para tabiques y cuestiones menores, era muy abundante en la construcción chilena, se ha ido desapareciendo para dar paso a la construcción en volcometal, que es una construcción liviana en acero. Pero los principios son los mismos y vienen de un tipo de construcción que se llamó balloon frame, que fue una construcción con pies derechos delgados y clavos, que se desarrolló principalmente en Estados Unidos y que tuvo que ver con la expansión de ese país hacia el oeste durante el siglo XIX. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, una imagen en que se construían, ¿no es cierto?, las paredes con pies derechos delgados. El balloon frame en esa época se disponía comercialmente de pies derechos muy largos, de hasta 6-8 metros, por lo cual estos pies derechos cubrían 2 pisos completos, ¿no es cierto?, con un entrepiso intermedio. Luego, cuando se empezó a usar el
el estándar de 3,20 metros o 3,60 metros, se empezó a usar lo que se llamó el platform frame, que quiere decir entramado con plataforma, que en el fondo es lo mismo, pero se subdivide y se va construyendo un piso sobre otro. Este es un ejemplo bien originario. Eran las construcciones que se hacían con este sistema, eran construcciones muy sencillas y fueron unas construcciones que permitieron, ¿no es cierto?, la expansión hacia el oeste de Estados Unidos. Este sistema, ¿no es cierto?, se exportó, por decirlo así, a todo el mundo. A Chile llegó, por ejemplo, a través de Valparaíso, a través de viviendas prefabricadas, y es un sistema que se adaptó rápidamente en todo el mundo, digamos principalmente en Chile, en Nueva Zelanda, en Australia, países donde se empezó a construir masivamente en madera en los años, a mediados del siglo XIX. Para entender un poco el sistema hay que ir un poco más atrás, y hay que entender cómo se construía en madera originalmente. Las primeras construcciones en madera, este es un ejemplo de unas construcciones en las zonas en Suiza, ¿no es cierto?, construcciones primitivas, tenían una estructura portante principal, ¿no es cierto?, conformada por troncos que se hincaban en el suelo, y luego un sistema de varillas más delgadas que permitía establecer los cerramientos. El Balloon Frame lo que hace es que combina en un mismo elemento tanto el cerramiento como la estructura principal, y los elementos principales de apoyo desaparecen. Acá hay un ejemplo de la evolución de construcciones en madera, ¿no es cierto?, desde construcciones primitivas, las cabañas de tronco, por ejemplo, en que, ¿no es cierto?, la construcción es masiva y se hace con elementos muy grandes, y luego, ¿no es cierto?, se pasó a una construcción mucho más eficiente en el uso de madera, que es la construcción medieval, que es un sistema de poste y viga, en que la estructura, ¿no es cierto?, hay una estructura principal de grandes piezas de madera, ¿no es cierto?, que después conforman los elementos principales de la construcción, y luego los huecos que quedan, digamos, son rellenados con ladrillo o con otros materiales, ¿no es cierto? Acá hay ejemplos típicos de la construcción medieval. Esta construcción era una construcción muy sólida, pero tenía la dificultad que exigía piezas de madera muy grandes. Yo creo que todos tenemos en la memoria, por ejemplo, el techo de Notre Dame, que se quemó el año pasado, ¿no es cierto?, que es una reconstrucción del siglo XIX de una estructura medieval. Son estructuras que, por ejemplo, ahora en la reconstrucción están con dificultades porque no existen árboles que puedan proveer piezas de madera tan grandes. En ese minuto, ¿no es cierto?, había abundancia de bosques naturales que eran los que se usaban para hacer estas construcciones. Son típicas, estos son los famosos grabados de Viollet-le-Duc, que fue el arquitecto que reconstruyó Notre Dame, y en este caso son reconstrucciones de viviendas medievales, donde se puede ver, ¿no es cierto?, cómo era el entramado que se usaba en esa época. Es un entramado, por decirlo así, pesado. Acá tenemos fotos, ¿no es cierto?, esto en la ciudad de Vitoria, en el País Vasco, ¿no es cierto?, una ciudad medieval, y hay dos ejemplos, ¿no es cierto?, de casas. Una tiene un primer piso de ladrillo y el segundo piso con un entramado de madera, y la segunda tiene una estructura completa de madera. Se pueden ver los entrepisos, ¿no es cierto?, y se puede ver el relleno de ladrillo. En este caso, en la vivienda de abajo, que es un restaurante muy famoso en esta ciudad, es la casa más antigua de la ciudad, Portalón se llama, el Portalón. Si se fijan, tiene una estructura, una macroestructura de elementos pesados de madera, ¿no es cierto?, y el relleno se hace entonces con ladrillo. Esta construcción, ¿no es cierto?, este tipo de construcción duró toda la Edad Media, ¿no es cierto?, hasta, digamos, y siguió en el siglo, hasta llegar al siglo XIX. Este es un grabado de Durero, por ejemplo, en la época del Renacimiento. También se puede ver el tipo de construcción que derivó, no sé, lo que uno llama
casas de estilo inglés o las típicas casas alemanas tienen este tipo de construcciones. En el estilo inglés, digamos, este tipo de estructura se transformó en una decoración, pero viene de esto. Bien, aquí hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Y abajo la cabaña, una cabaña de tronco. El sistema que vamos a usar ahora, ¿no es cierto? Lo que pasó en el siglo XIX, ¿no es cierto?, es que de alguna manera con la revolución industrial, todas las industrias se expandieron y apareció, por ejemplo, las sierras mecanizadas que permitían obtener tablas mucho más delgadas y tener elementos estables, ¿no es cierto?, de dimensiones mucho más pequeñas. Apareció también el clavo, que permitió, ¿no es cierto?, lo que antiguamente se hacía con ensamble, empezó a hacerse con uniones sencillas, simplemente con clavo y martillo, y se podían construir construcciones muy livianas y que también eran de muy rápida construcción, lo que permitió la expansión, ¿no es cierto?, de un territorio enorme en Estados Unidos con este tipo de construcciones, que son las que vemos, ¿no es cierto? Ustedes ya no ven películas del oeste, pero son las que se veían antiguamente en las películas del oeste. Y lo que es importante es que el principio estructural es que en vez de tener grandes elementos estructurales que soportan un edificio, uno confía la resistencia del edificio a un montón de elementos que en sí mismos son muy débiles, pero trabajando juntos a través de los clavos y a través de el revestimiento, los revestimientos es muy importante en esto porque conforma una piel que permite tener el edificio arrostrado, se pudo hacer una construcción liviana y por eso se llama balloon frame, porque se refería al tema que es como un globo, es un entramado globo, o sea, un entramado liviano. Esa es la traducción. Y el sistema que se usa más comúnmente ahora, y que es el que se construye en Estados Unidos todavía, y es un poco, se parece más a lo que se hace en Chile cuando se construye en madera, es lo que se llama platform frame, que en el fondo es lo mismo, pero se construye en pisos. Si se fijan, en el ejemplo anterior, ¿no es cierto?, tenemos los pies derechos que cubren dos alturas de una edificación. En el caso de la platform frame, se va construyendo por pisos. En el caso de nosotros, ¿no es cierto?, nosotros tenemos 9 metros de alto, estamos pensando en 3 pisos, entonces de alguna manera va a haber que estudiar la manera de subdividir los paños de muro en elementos menores. Y cuando tenemos un muro de 9 metros vamos a tener que meter entre medio algunos elementos arriostrantes, ¿no es cierto?, unos elementos más fuertes que permitan soportar elementos tan grandes de madera. ¿Está más o menos claro hasta ahora? Bien. El ejemplo que les vamos a mostrar ahora, ¿no es cierto? Esta es una foto, esta diapositiva es una foto tomada por Frank Gehry, el arquitecto norteamericano, ¿no es cierto?, que forma parte de la presentación de la casa Familiar que estábamos hablando. Frank Gehry es un arquitecto californiano que vive todavía, ¿no es cierto?, en el balneario de Venice Beach, que queda en la gran conurbación que conforma Los Ángeles, y esta era la construcción habitual que se construía en ese minuto en Los Ángeles. Estas son la mayoría de las casas norteamericanas, ¿no es cierto?, están construidas con este sistema. La observación de Frank Gehry era un poco la belleza que tiene este tipo de construcción, ¿no es cierto? Hay un aprecio por este tipo de construcción que normalmente en Estados Unidos se oculta. Se hacen casas con enchapes de ladrillo, con estuco, se forran con teja o con tejuela asfáltica, y la verdad que la expresión de que es una construcción en madera no es evidente. Y él propuso, este es el proyecto, ¿no es cierto? Esta maqueta, ¿no es cierto?, que es una maqueta de trabajo, después se restauró y forma parte ahora de la colección del MoMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York. La casa es una casa relativamente grande, ¿no es cierto?, conformada por 2 volúmenes principales, un volumen longitudinal de 3 pisos, que es más o menos lo mismo que estamos construyendo nosotros, y un volumen cúbico, ¿no es cierto?, que tiene un gran salón en doble altura y un zócalo.
tiene además piscinas, una cancha de tenis, etcétera, varias cosas que... Y lo que interesa en este caso, el fundamento del proyecto viene de dos lados. Por un lado hay una idea compositiva, ¿no es cierto?, de trabajar a partir de dos elementos. El cubo, ¿no es cierto?, está girado con respecto a la barra principal, ¿no es cierto?, estableciendo una cierta tensión entre los dos elementos geométricos. Esta es la partida, por decirlo, abstracta del proyecto. Y por otra parte está el sistema constructivo, en que la casa está construida en madera, ¿no es cierto?, y de alguna manera el revestimiento se va retirando, se van sacando pedazos que permiten mostrar, ¿no es cierto?, cómo está construida. Si se fijan en la fachada posterior, se ve el cursor. En la fachada posterior, ¿no es cierto?, las ventanas permiten que se vea el pie derecho y no está interrumpido por el vidrio. Si se fijan, la ventana en la esquina, permanece el entramado y se muestra. Y la composición, ¿no es cierto?, es una composición. Frank Gehry era un arquitecto que estaba vinculado al ambiente artístico de pintores y escultores del arte, de las artes plásticas en Los Ángeles, y de alguna manera esta casa tiene relación en el fondo con el suprematismo y con el constructivismo ruso. Estos son dos cuadros de Malevich, en que, si se fijan, son de principios del siglo XX, son formas geométricas puras, son cuadrados, ¿no es cierto?, y se establece una relación entre el marco del cuadrado y las figuras que están ahí. Y parte de la gracia, ¿no es cierto?, que tienen estas obras plásticas está en el giro, ¿no es cierto?, que se establece entre un cuadrado con respecto a otro. Este es el principio, por decirlo así, el interés compositivo que tiene la casa. Aquí pueden ver, ¿no es cierto?, unos bocetos iniciales que son muy similares a los que hemos hecho en el ejercicio, ¿no es cierto? Se parte a partir de dos cuerpos, una barra larga, ¿no es cierto?, y un cubo girado. Este es el inicio, ¿no es cierto?, del proyecto que luego se desarrolla. Y acá hay fotos de distintos aspectos de la maqueta. Y si se pueden fijar en la foto de abajo, es un estadio intermedio del proyecto, es una maqueta previa, y si se fijan, el cuerpo cúbico, ¿no es cierto?, estaba conformado en este minuto, ¿no es cierto?, por un entramado completamente transparente, en que estaba completamente desnudada la casa, por decirlo así, y un cuerpo blanco, ¿no es cierto?, tapado, completamente revestido. Si se fijan en el desarrollo posterior, ¿no es cierto?, estas dos ideas iniciales se van mezclando y de alguna manera el cuerpo cúbico se viste y el cuerpo, la barra se desviste, por decirlo de alguna manera. Esto tiene algún interés, ¿no es cierto?, en el sentido que es una planta fugada, y Frank Gehry también, la región de California, ¿no es cierto?, es muy cercana, ¿no es cierto?, a Silicon Valley. Está en realidad en la región de San Francisco, pero esta es una perspectiva hecha por computador y debe ser una de las primeras, ¿no es cierto?, en que se ocupó la infografía, que es la cuestión en que ustedes se están formando. Es una de las primeros esbozos, digamos, de perspectivas computacionales. Bien, aquí están las plantas, ¿no es cierto? Se ve, ¿no es cierto?, la implantación de la casa, ¿no es cierto? Hay un desnivel grande, de un terreno en pendiente, la colocación de las barras, ¿no es cierto?, la piscina como un cuerpo más dentro de la composición, y luego se ven los pisos, ¿no es cierto? El cuerpo, ¿no es cierto?, que tiene en una casa larga, con un pasillo, con un sistema de baños en pastillas, las distintas habitaciones, y luego tiene un hall central aquí, y si se fijan, el cuerpo grande de este estudio, ¿no es cierto?, tiene a su vez dentro un cuerpo cúbico flotante que está relacionado con una lucarna superior, ¿no es cierto? Y esta es un poco la parte en que, ¿cómo decirlo?, la parte en donde está la gracia de la casa. El resto de la casa, ¿no es cierto?, el cuerpo longitudinal está resuelta convenientemente, sin mayores alardes. Y acá hay dos elevaciones, ¿no es cierto?, en que se ve cómo se va despojando
de revestimiento la casa para conformar los vanos. Bien, y aquí hay algunas fotos más, ahí hay una versión, ¿no es cierto?, en que hay una cancha de tenis brutalmente sobrepuesta al terreno. Esto lo traigo a colación que cuando avancemos en el taller, cuando ya nos metamos en el lugar tiene pendientes, así que de alguna manera este tipo de operaciones van a empezar a aparecer. Bien, y por último, ¿alguna duda de alguien, alguna consulta que quieran hacer? Hay un par de dudas en el chat, pero A ver. pueden preguntar con el micrófono si es que la necesitan. A ver, ¿por qué hagan las preguntas por micrófono, por favor? ¿Aló? Que ya se respondieron por el chat. Ya, perfecto. Bien. Acá estamos mostrando unas maquetas, ¿no es cierto? Que es estas maquetas que vemos aquí, ¿no es cierto? Estas fotografías son fotografías de maquetas reales. La verdad que queremos en el ejercicio que modelen en SketchUp la maqueta, en vez de hacerla realmente, y logren obtener una imagen de este tipo. ¿Ah? Mañana supongo que Felipe y Cristóbal les ayudarán en eso. Estas maquetas, ¿no es cierto?, pertenecen al arquitecto Eduardo Castillo. Eduardo Castillo es un arquitecto que lamentablemente falleció hace un par de años en un accidente en moto, un arquitecto muy talentoso que tendría ahora unos 48 años, de haber muerto a los 45. También de la Católica. Una de sus obras más importantes fue la primera instalación, que aquí hay una foto del programa JAB Constructo, que es un programa vinculado al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que tiene una versión chilena, de la cual ya yo creo que llevamos 10 años. Es un proyecto que permite la construcción de un pabellón temporal que se construye normalmente. Yo creo que este año por razones obvias no se pudo hacer, alrededor de finales de febrero y está durante todo el mes de marzo funcionando. Y el primero que se hizo en Matucana 100. Eduardo, ¿no es cierto?, es un arquitecto que proyectaba como muy concienzudamente a través de la maqueta. Es la maqueta que las hacía él personalmente, ¿no es cierto? Estas maquetas de madera de balsa es donde estaba descargada toda la energía creativa del proyecto. Acá hay otros ejemplos, la Casa Pantalón, por ejemplo, o esta casa larga en que se estudia un sistema de tejado, y si se fijan hay una, ¿cómo decirlo?, una fruición, un deleite con el representar la estructura que tiene una casa. Eduardo, por razones familiares, ¿no es cierto?, su familia construía mucho, en particular su padre, y tenía un acercamiento a la construcción muy directo. Entonces, de alguna manera, tradujo el oficio, por decirlo así, acercó el oficio del carpintero a la profesión de arquitecto. Acá hay otros ejemplos, ¿no es cierto? Esta era no me acuerdo ahora cómo se llama, pero esa es la casa de la familia de Eduardo, y otros ejercicios que hizo, ¿no es cierto?, con distintos entramados de madera. Eso es más o menos lo que queremos que avancen en esta semana. Por último, ¿no es cierto?, tenemos este ejemplo, que si se fijan es muy similar en términos de la representación de la fotografía, y es, ¿no es cierto?, el estudio canadiense de Vancouver, de la costa oeste del Canadá, una región muy vinculada a toda la costa oeste. Se construye masivamente en madera, y Canadá es un país forestal.
Y este estudio, que tiene su sede en Vancouver, ¿no es cierto?, presenta esta maqueta, tiene una metodología parecida a la de Eduardo. Este es un colegio, ¿no es cierto?, con un gran gimnasio detrás, adelante están las salas de clase. En este caso, ¿no es cierto?, es la misma metodología, unas muy estudiadas maquetas, ¿no es cierto?, de la estructura del elemento. Y eso es lo que queremos lo que vamos a hacer esta semana. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a dar una pausa, ¿no es cierto?, son las 4:05, y nos vamos a reunir en las secciones establecidas, ¿no es cierto? Supongo todos tienen invitación, ¿no?, a las reuniones que vamos a tener ahora. ¿Están coordinadas todas las reuniones? A ver. En mi caso, yo voy a hacer la invitación ahora de la sección que me toca a mí. Yo también. Voy a armar ahora la invitación. Sí, Bien, les va a les va a llegar llegar ahora. por mail, les va a llegar. Bien, y en unos 20 minutos, entonces, nos vamos a conectar por separado. Les va a llegar a cada uno la invitación. Bien, si no hay más, no sé, ¿alguno de los profesores quiera comentar algo? En mi caso. Bien. ¿Los alumnos alguna pregunta que quieran hacer al aire? Yo tengo una pregunta. Adelante. Algo dijeron como de una estructura como con tipo malla que se cosía por fuera del, como de la capilla, o no sé si entendí mal en el enunciado, sería como que había que hacer algo así, No, ¿o no? no, hay que construir, ¿no es cierto? Tú tienes definido unos muros que conforman tu capilla. Esos muros va a haber que construirlos como tabiques de madera, con pies derechos de 2x4, que es lo habitual, cada 50, 40 o 60 centímetros. Y eso conforma un entramado, o una malla, si tú quieres, pero es un entramado de madera. Pero es la Así misma es. capilla, ya, pensé que era otra. Ya, Es la gracias. misma capilla, es el mismo proyecto. Bien. Nos juntamos en un ratito por secciones. ¿Hay más preguntas? Hasta luego. Ya, voy a cerrar.